¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, un video cortito. Aprovecho para saludar a los amigos del canal, al querido Gregorio, al querido Miguel, bueno, a los amigos de siempre, Jonathan, Tito, Dalton, Cobursa, el querido Ubaldo, Gastón Montenegro, Adriano Track. Saludos a todos, les agradezco muchísimo por estar siempre, por mirar los videos, CF, Servicios Eléctricos, Así Cultivo, en fin, muchísimos amigos, Manuel, Ricardo, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, un montón de amigos. El querido Diego Segovia, en fin, este ratito que me pasé saludando y agradeciendo a los amigos, dado que es prácticamente una infaltable condición antes de comenzar un video, una charlita, porque el agradecimiento de este lado es sincero. Pero bueno, lo que estamos viendo hace aproximadamente un minuto son dos picos del oro, bueno, las dos de 10 pulgadas, de doble cremallera, de 7 posiciones, y voy a describir un poquito, quizás mi experiencia con ellas. Una es una gran unidad, una muy buena unidad, la verdad que me ha sacado de más de una situación quizás un poco embarazosa, a veces muy por encima de su capacidad. Eh, la verdad que con esa unidad no tengo más que agradecimiento. La verdad que la adquirí en una época que no dolía demasiado comprar algunas unidades así en tiempo en tiempo límite al momento de entregar un trabajo. La verdad que, bueno, o sea, cuando uno tenía que comprar una herramienta porque faltaba, no había demasiado problema, salía, la compraba. Pero bueno, la verdad que ha salido espectacular, de muy buena calidad, con su anatomía no cuestionable, porque es fiel al modelo, ¿no? Pero quizás poco, poco mal terminada para lo que uno por ahí ambiciona, pero quiero que sepan que se pagó sola. Una es, obviamente, la que estoy hablando, la, la Destrozator, y la otra es una Nipex Alligator de doble cremallera, como dije, 7 posiciones, West Alemania. Bueno, esta la compré hace varios años, estamos hablando del 2010, me la trajo un visitador médico él. Bueno, está de más hablar de esta herramienta, es una de las mejores, consideradas una de las mejores pico del oros del mercado, la verdad que no tengo nada que decir. Sería, sería verdaderamente un loco e irracional si tuviese alguna crítica sobre esta unidad. El problema es que no se la puede sacar del taller porque, a diferencia de esta, cuando uno la lleva a una obra, a un trabajo, están todos, o bueno, gran parte, esperando que uno se distraiga para encontrarla antes de que se pierda. La ventaja que tenemos con esta es que si uno se la olvida en algún lado, inmediatamente le avisan dónde está y que uno la vaya a buscar. Después, bueno, precio. Creo que con una de estas podemos comprar 22 o 23 de estas. Nada. La verdad, cumplen la misma función en lo que es un domicilio. Eh, Me tomo la licencia de quizás marcar algunos puntos negativos de la Alligator. Dado que es mía, la compré yo, la pagué yo. Lo mismo que esta, que sinceramente me ha dado más satisfacciones que esta. Si bien, bueno, trabajar, manear una unidad de estas es algo verdaderamente hermoso. Va muy bien. No hay quejas contra esta unidad. El espíritu del canal, gente, resumiendo, es este.
Sé que ayer me mandé una especie de catarsis de 2 horas, en las cuales muchos amigos se coparon y estuvieron viendo todos los detalles. Verdaderamente me hicieron reír en algunos pasajes que no pensé que había dicho. Pero bueno, eso pasa cuando uno hace catarsis, hace terapia. Por ahí dice cosas que no son políticamente correctas, pero no quieren decir que no sean reales. Nada, en esta ocasión, este versus, les traje la Alligator, la Destrozator, directamente desde Alemania, esta directamente desde el barrio de Flores, que obviamente viene directamente desde algún barco donde trasladan un volquete directamente desde China. Bueno, dando lo mejor de sí. Nada, muy contento con la Destrozator. A los muchachos que están empezando, que tienen ganas de comprar herramientas, que aspiran en algún momento llegar a esto, muchachos, arranquen sin miedo con esto, que están los que confían en mí, y créanme que tengo una trayectoria, más de 30 años trabajando con herramientas, y créanme que en mis manos esta Pico del Oro funciona y funciona muy bien. Quizás no haya un estándar de calidad como con esta, que sabemos que todas son unidades perfectas, pero con hacer una leve toma de contacto ya podemos probar muchas cosas. El amigo ferretero no va a tener ningún problema en facilitarnos para que la tanteemos, la maniemos, y bueno, después será cuestión de llevarla a la acción. Pueden ver la configuración de la mordaza, la configuración de la mordaza dentada, inferior, la superior. Ha trabajado en serio esta herramienta. La verdad, esta es la primera unidad, ya conté cómo la he adquirido. Bueno, los amigos ya conocen la historia, pero estaba realizando tareas de electricidad, me encomendaron tareas de plomería, no había llevado las Pico del Oro porque ya eran los últimos días, bla, 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 bla. Bueno, bajé, la compré, no quería gastar demasiada plata porque no se justificaba para la tarea que tenía que hacer. Bueno, la compré, la verdad que después al poquito tiempo volví, me compré la de 8 y la de 12. Y después compré dos más en distintas épocas y verdaderamente fue muy bien. Nada. Cualquiera diría, gallina alimentada a excremento ve maíz y sale corriendo, pero gente, yo la tengo, es mía, es mía. Yo si quiero ahora agarro una moladora y la corto toda, que estaría enfermo. Pero les quiero decir que esto es mío, es mío. Y tengo la licencia y la autoridad para decir que, si bien es espectacular, en los domicilios, la que va, la que juega, la que por ahí no tendríamos miedo a olvidarnos, es la Destrozator. La Alligator, para el taller, para tener dentro de una caja en unidades importantes, unidades especiales. Bueno, nada, simplemente eso. Les mando un saludo. Bueno, para los que dicen que critico a Nipex y hablo de Inco o de Chinardas porque no tengo Nipex, tengo Nipex. No tengo 200, pero tengo. No es el espíritu del canal, así que va a ser una de las pocas veces que vean este tipo de herramientas. Les mando un saludo, espero que tengan un hermoso sábado. Los amigos que por ahí no vieron el videíto de ayer, mírenlo, está bueno. La verdad que me han hecho saber que hay algunos pasajes muy interesantes. Saludos al amigo Gregorio, que vi que subió un video, la verdad muy interesante cómo desarrolla las relaciones o las perspectivas que genera una persona sobre otra con, llamémosle, percepciones
por lenguaje no verbal. Espero haber sido claro porque fui desarrollando la descripción del video del amigo a medida que se la iba pensando. O sea, él lo titula Cuestiones de piel, pero es una muy buena descripción de por qué a veces algunas personas nos caen muy bien y otras nos caen muy mal. Les mando un saludo, espero que anden bien y bueno, seguramente nos volveremos a ver en el transcurso del día. Y si no, bueno, traten de mirar el videíto, la charlita de anoche. Que no es charlita, ya dejé claro lo que es la charlita. La charlita tenemos un rumbo. Bueno, en este tipo de videos, ordenando el banco, o podría ser una sesión de diván, si fuese un video de Gabriel Rolón, o del licenciado Frilo, que la verdad no estaba aportando por el canal. Estoy viendo de recepcionar currículum para nuevos psicólogos de esta comunidad que hemos dado en llamar Siciliano en su taller. Les mando un saludo. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Plata y miedo nunca tuve. Sigan viendo.